¿Está necesitando una mudanza empresarial o familiar? Recuerden que Álvarez Briano es la solución. Piedras 497, oficina 104 y 105, 2915-2551, mudanzas al más alto nivel, personal sin horario, mudanzas VIP, en las que usted no hace absolutamente nada. Consulte en Álvarez Briano. Autos. La ley, Gabriel adelantaba en el informe del primer bloque, se ha ido volando el programa, que los autos, por ejemplo, deben tener determinadas características de seguridad que hoy tienen autos de mediano precio y los de alta gama. ¿Cómo es esto, Pablo? ¿Cómo se llega a esto? Bueno, esto es ley, o sea que a partir del 7 de julio empieza a regir. Justamente la ley y la reglamentación establecieron un plazo para que el mercado se pudiera autorregular y pudiera vender todo lo que estaba en el stock. Lo que esté en el stock no va a haber problema. En el stock no va a haber problema. En ese sentido hemos trabajado todo este tiempo, 1 año y medio, con las gremiales que agrupan a los concesionarios y a los importadores, a Caguas, Coma, etcétera. Hemos trabajado con todos ellos, pero más allá del detalle, que bueno, eso es una ley que empieza a regir, creo que está bueno destacar o resaltar y contarte a vos y a la población de que esta gente que trabaja en el negocio de los vehículos nos dice que a partir de que se empezó a difundir esta ley, ha cambiado la cultura del consumidor uruguayo en el vehículo, y todo el mundo que está yendo a comprar un vehículo 0 kilómetros, mientras antes preguntaba si tenía llantas, si tenía vidrios eléctricos, si tenía radio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el confort del vehículo, lo primero que está preguntando prácticamente todo el mundo ahora es si tiene estos elementos de seguridad. Si tiene airbag, por ejemplo. Si tiene estos elementos de seguridad. En el caso de los taxis, las mamparas. Bueno, ahí tenemos un problema que no es solamente a partir de ahora. Estamos teniendo un problema que lo hemos estado hablando con la Intendencia de Montevideo y bueno, han salido recientemente algunos datos de los controles que se están haciendo con el cinturón, ¿verdad? Que ahí con el tema de la mampara y el no uso del cinturón estamos teniendo, bueno, Gerardo lo tiene muy claro como médico, estamos teniendo un problema grave con los impactos con la mampara. No tiene mucho que ver con el airbag, porque ahora el airbag delantero no habría mayor problema en el tema del taxi. Sí tenemos el problema con el cinturón. Con el cinturón. Claro. ¿Porque hay taxis que no los tienen atrás o cómo es? Hay dificultades porque, bueno, a veces se pone por abajo del asiento, está difícil de acceder. No hay una cultura del usuario del taxímetro de colocarse el cinturón. Son temas que tenemos que seguir trabajando y seguir insistiendo, ¿verdad? Porque más allá de la fiscalización, creemos que es muy importante que la gente adopte el cuidado propio, ¿no? Hay un tema del que no se habla, felizmente no se habla, porque estamos muy bien, me parece, y tú decías en comparación con otros países de Sudamérica, de lo que yo he visto, que es el transporte escolar, es muy profesional. ¿Cómo vienen en ese sentido con las exigencias? Cuando digo que no se habla es porque yo los veo y la verdad que los respeto muchísimo, hay que andar en este tránsito en este momento. Sí, claro, y más con qué tipo de pasajeros, ¿no? Exacto. Yo creo que para muestra basta un ejemplo. El año pasado hubo una colisión por acá por el centro, una camioneta escolar que vuelca. Yaguarón y Uruguay. Yaguarón y Uruguay, y 7 gurises que quedan agarrados a sus cinturones. Ninguno tuvo lesiones graves y todos salieron casi ilesos de allí. Y veníamos de una historia previa donde todos lamentábamos la muerte de algunos gurises, digamos, y sobre todo una chiquilina que iba en un ómnibus de transporte de turismo. Y bueno, creo que se ha dado vuelta a la página. Creo que el transporte escolar, los trabajadores del transporte escolar, las empresas, todas las intendencias también, son un ejemplo de que se pueden hacer las cosas. Siempre hay alguna resistencia. Obviamente. Pero bueno, eso hay que vencerlo. Cuando aparecieron en la primera ley 18.191 las luces encendidas diurnas, también se generó una polvareda bárbara en contra. Pero bueno, hoy el 80% de los automovilistas utiliza las luces diurnas y bueno, y hay que insistir con algún aspecto, digamos, con medidas, digamos, muy claras, como el tema del cinturón, el casco en los motociclistas, el chaleco reflectivo. Es decir, con esto también un aspecto que mencionaba Pablo recién y que tú también lo mencionabas con la pregunta, que la gente ha empezado a cambiar y a reclamar seguridad. Hay que reclamar vivir bien y vivir seguros en todos los aspectos. Y la seguridad vial también forma parte de la seguridad pública y es justamente una preocupación del Ministerio del Interior, del Congreso de Intendentes y de la ONACEB, generar las condiciones para que, digamos, las normas sean cumplidas a través de la presencia activa de agentes de tránsito departamental y nacional en los controles, ¿no? Los autos anteriores al 2010 necesitan
un Computest, un Autotest, para decir dos marcas, porque si en el interior esto, hasta hace poco no lo hacía nadie. Sí, no, bueno, precisamente la ley estableció que se crea la Inspección Técnica Vehicular a nivel nacional y a través del SUSIBE, vaya si ha sido bueno, esto no es solo patente única, ¿no? Sí, sí. Un país una patente, un país una seguridad vial, que era un poco la meta que teníamos al principio y se está avanzando. La Inspección Técnica Vehicular es una realidad que se va a empezar a instalar en todo el país. Es un proceso porque hay que ubicar plantas en todo el país y eso lo estamos coordinando también con las plantas de inspección. La inspección técnica es fundamental, digamos, para la evaluación, porque, por ejemplo, los autos anteriores a 75 no pagan patente. Entonces, bueno, tienen que tener inspección técnica vehicular, sí o sí. Y creo que es interesante que se van a incluir las motos, ¿no? Que hasta ahora estaban afuera. Exacto. Va a haber inspección técnica vehicular para motos. También a nivel de todo el país. Sí, les agradezco especialmente. El presidente de la República lo tiene claro y el ministro de Transporte también, porque además lo dicen una vez y otra y otra. Es decir, ha arrancado Montes del Plata en estas horas, el tráfico de camiones en el suroeste del país se va a incrementar de una manera increíble. Hay, como yo decía, la Ruta 3 tiene algunos tramos que es una ruta que perfectamente podría ser de Alemania. Digo, no tiene un cantero en el medio, pero tiene muy buen estado, muy buena pintura, muy buena, y tiene otros tramos que no se puede creer. Digo, esos son muchos millones de dólares, son prioridades también para el país que veremos cómo se va sorteando, eso escapa a ustedes, por eso hablé del Ministerio de Transporte y hablé de los planes que tenga un gobierno, que se está yendo, ¿no? El que venga lo tendrá que hacer. Bueno, pero a propósito de eso también esto es muy importante, es decir, estamos en un año electoral, no nos vamos a detener, vamos a seguir trabajando en esto y también para el próximo gobierno es un desafío mantener estas políticas. Porque estas son políticas de Estado, esto no es un Exacto. gobierno. Esto no son partidarias, son de Estado, son políticas de gobierno. Para todos. Exacto. Les agradezco mucho. A vos, gracias. Y a ustedes por estar ahí del otro lado. Nos reencontramos la semana que viene. Gabriel Romano no ha estado con nosotros, pero simplemente para aflojar un poco la máquina, un fin de semana con sus hijos, no está enfermo y bueno, él es más o menos, digo, no, hasta la semana que viene.